Vía Pública. Día martes, 23 horas, como siempre, en su cita cotidiana. Aquí estamos nuevamente en otro Vía Pública en Canal 24 Horas para desmenuzar lo que ha sido la actualidad del país en estas últimas horas. Muy político también, porque hoy hubo un debate que enfrentó por primera vez a los tres principales candidatos presidenciales, por lo menos así lo dicen las últimas encuestas que hemos conocido. Fue en Frutillar, allí se vivió este cara a cara entre los candidatos José Antonio Kast, Janet Jara y Evelyn Matei en el marco del encuentro Salmon Summit 2025. La exministra del Trabajo fue la primera en comenzar con su exposición. Allí le envió un mensaje directo a los empresarios, señalando que en su eventual gobierno está dispuesta a discutir la permisología, pero sin bajar los llamados estándares medioambientales. Luego fue el turno del líder del Partido Republicano, quien comenzó pidiendo un minuto de silencio, esto por la niña de 7 años que esta mañana fue asesinada en la granja. En esa línea su discurso estuvo muy centrado en los temas de seguridad. Finalmente siguió la abanderada de Chile Vamos, quien entró en disputa con Jara por la pérdida de empleos en la industria salmonera. En las réplicas, Kast también criticó a la militante comunista por su rol como exministra del Trabajo, siendo este uno de los momentos más tensos de este debate ahí en el sur de nuestro país. Una semana que ha arrancado con mucha política y como cada martes tenemos nuestro panel acá en el estudio. Ya nos acompaña, usted los ve de inmediato, don Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Bienvenido. Muchas gracias, Davor. Buenas noches. Y también Miguel Ángel Fernández, cientista político, subdirector académico del Faro de la Universidad del Desarrollo. Davor, Marco, qué gusto estar con ustedes. Bueno, partamos analizando lo que fue este primer foro político, primer cara a cara. Era muy esperado por el mundo político, por los periodistas, por los ciudadanos también. ¿Quién ganó hoy día, Marco? ¿Hubo algún ganador o los tres estuvieron con guante blanco? No, yo creo que evidentemente, sobre todo en el momento de la interacción, no en las presentaciones individuales, sino que cuando hay interacción, se vio de alguna manera el estilo de liderazgo, ¿no? Creo que de alguna manera Jara, a pesar de que no estaba en un ambiente muy, digamos, cercano a lo que podría ser su candidatura. De hecho, ¿Tenía barra? Sí. Sí, pero había una contra, digamos, yo creo que mayor que la barra positiva. Pero yo creo que su estilo de liderazgo fue interesante, un poco era previsible lo que iba a intentar, la cercanía, la proximidad, ¿no es cierto? El empatizar, sobre todo conectar con los temas de las regiones, ¿no? Y particularmente con el tema del sur de Chile, creo que fue un tema que marcó suficientemente bien en la agenda. Kast estuvo sólido, pero muy centrado en su nicho electoral, ¿no? Para mi gusto, si bien es cierto, tiene un buen desempeño, creo que ese desempeño no le permite correrse de su nicho, ¿no? Fue un discurso coherente, discursivamente claro, pero anichado, ¿no? Y eso es un problema. Y en el caso de Evelyn Matei, creo que lamentablemente el tono moderado, la contención, le quitó un poquito de espontaneidad, le quitó un poquito de lo que había sido el estilo de Matei. La expectativa era sobre Matei más que sobre los otros dos. Sobre los otros dos candidatos sabíamos cómo podían comportarse, pero la gran duda que teníamos muchos era respecto a cómo iba a enfrentar a Evelyn Matei, que había estado pasando por malas semanas, ¿no es cierto? Iba a enfrentar este espacio que de alguna manera creo que dejó las cosas todavía en compás de espera. Yo no diría que se marca ninguna diferencia sustantiva en lo que ocurrió hoy día. Ya, Miguel Ángel, ¿coincides con este diagnóstico, un primer approach tibio donde no se mostraron con tanta fuerza los candidatos? Y tengo un par de bemoles ahí, porque aquí hay tres elementos clave en lo que ocurrió hoy día. Primero, cómo Jara se instala en su discurso inicial. Parte diciendo, soy la candidata de la centroizquierda. Y eso me parece que es algo que ella va a intentar establecer durante su campaña. Más allá de que ya sabe, yo comparto con Marco aquello que su gran activo es el carisma. Es la forma, ¿no es cierto?, con esa simpatía coloquial de poder salir de temas complejos algunas veces, pero en eso le jugó una mala pasada, de hecho, ¿eh? ¿Por qué? Fíjense ahí en un momento de intervención cuando está Kast e interrumpe en la mitad diciendo, bueno, a mi derecha tengo una ministra que aumentó el empleo y a mi izquierda una que aumentó el desempleo. En eso, efectivamente, los debates como este tienen una potencialidad de viralización muy relevante. Yo estoy seguro que si uno va a X ahora va a encontrar cientos de replicaciones de ese momento en cápsula dando vueltas por redes sociales. O sea, tuvo suerte Kast de quedar sentado al medio. De hecho, efectivamente. Sí. Y lo otro que me parece es que Evelyn Matei está intentando encontrar el tono. Si algo se le ha criticado a su campaña es que no tiene una dirección clara. No sabe si competir hacia la derecha, no sabe si buscar de alguna manera ese
electorado y no ideológico, y lo que hace ella es pararse sobre una estrategia que la centroderecha ha utilizado mucho en su historia, que es la tecnocracia. Y miremos el momento inicial. A diferencia de Kast, ¿no es cierto?, muy performativo en el inicio, Jara con su estilo propio, lo que hace Evelyn Matei es que se para frente al escenario en un tipo de charla TED, con una presentación detrás con mucho dato, que algún rato se vio un poco titubeante, efectivamente, pero que eso le permite a ella empezar a construir la idea de tengo a Kast a mi derecha, tengo a Jara a mi izquierda en este mundo polarizado. Yo soy una alternativa distinta a aquello desde la tecnocracia, que me parece que se vio claramente en la presentación que hizo, que marcó una diferencia bastante larga con lo que fueron los otros dos candidatos. Marco, ¿viste fair play entre José Antonio Kast y Evelyn Matei luego de que ella acusara la semana pasada que estábamos en tiempos de campañas asquerosas? Sí, yo creo que José Antonio Kast, en lo que ha sido su estrategia, que más bien es de un repliegue estratégico, ¿no? De alguna manera fue muy cuidadoso, ¿no? Incluso con la periodista en algunos momentos le pidió disculpas porque habló fuera de los plazos. Estaba el episodio de la Araucanía, Pues, donde justamente, se había ido, ¿te acuerdas? Porque además ese flanco se le critica, el voto femenino, recordemos que el voto de las mujeres es un voto débil para José Antonio Kast. Pero efectivamente yo creo que tuvo un trato, como tú dices, en la línea del juego limpio con Evelyn Matei, trató de no confrontarla, trató en algunos momentos, ¿no es cierto?, de tener buena disposición respecto de ella, y es porque evidentemente la tensión que hay, yo siempre digo, la novedad de esta elección hasta ahora, es el enfrentamiento entre Matei y Kast, el enfrentamiento dentro de la derecha. Por lo tanto, creo que eso se atenuó en lo que vimos hoy día en este primer cara a cara, pero que de alguna manera, ¿no es cierto?, marca lo que viene siendo una estrategia clara de José Antonio Kast. José Antonio Kast está trabajando muy fuertemente esta lógica de dar señales de moderación, ¿no es cierto?, y evidentemente eso lo intenta marcar con lo que es su estilo tradicional. Tampoco puede renunciar a lo que es, ¿no es cierto? Por eso que fue a veces un poquito duro, enérgico, podría entenderse, pero evidentemente le estaba hablando a su público. Mi impresión es que de todas maneras no logra mover su frontera. Ese es el problema que yo veo con José Antonio Kast. Se está demasiado anichado, ¿no? Y eso evidentemente en una elección con 15,5 millones de electores, no solamente electores habituales, sino que, como ustedes dicen, electores obligados también que van a competir, evidentemente es un problema. Miguel Ángel, ¿hay un pacto subterráneo a contar del fin de semana entre Evelyn Matei y José Antonio Kast? Porque hoy día, claro, no se tocaron, creo que tuvieron discrepancia con algún tópico sobre la fuerza, cómo afrontar un problema, pero piolita. Pero no hay ninguna diferencia sustancial de fondo. Claro, parece, no como la hubo con Kast y Jara. Pues. Exactamente. Lo que pasa es que me parece ahí que José Antonio Kast tiene que comenzar a pensar en una posible segunda vuelta, y en eso va a empezar a accionar su, de alguna manera, reputación como candidato. Él lo que va a intentar es no pelearse con Evelyn Matei, porque tiene clarísimo, y las presiones del medio así se lo dicen, de que si no hay unidad con Chile Vamos y con el sector amplio de la centroderecha, no tiene opciones de dar gobernabilidad en caso de llegar al sillón de O'Higgins. Pero fíjate que hay algo que quiero tocar porque es muy relevante, otro momento del debate donde se ve la forma distinta entre Jara y Kast en la cosmovisión del país. Fíjate, Jara en un momento le pregunta a Kast, ¿qué va a hacer usted para ayudar a los empresarios? Y allí está el tono de la elección, porque Jara tiene una convicción que desde el Estado se puede empujar el mundo privado. Y Kast lo que dice es, dejemos que los privados corran y hagan su despliegue, ¿no es cierto?, empresarial, etc. Esa es una discusión que se va a empezar a tomar mucha más forma a medida que aparezcan los equipos de campaña, que aparezcan de alguna manera lo que son los programas políticos, pero hoy día vimos el antecedente de aquello. Son dos visiones distintas de la forma de hacer avanzar Chile que va a marcar definitivamente la elección. Ya, esta pregunta para los dos. ¿Les sorprendió la performance de Janet Jara? Porque José Antonio Kast y Evelyn Matei han sido candidatos presidenciales, tienen mucha experiencia además política, han estado en el Parlamento, ella ha sido ministra, alcaldesa, José Antonio Kast igual tiene mucha experiencia. Janet Jara es la que tiene menos recorrido, pero ¿se paró de igual a igual con ellos hoy día? Sí, y yo creo que eso es lo interesante. Tú al principio preguntabas quién ganó de alguna manera. Yo creo que Janet Jara logra, en un ambiente que no era, como decía, a pesar de que era un espacio plural, ¿no es cierto?, evidentemente, pero no era el mejor ambiente, y yo creo que ella tuvo un buen desempeño, ¿no? Se paró de tú a tú con ambos. Era sí. Claro, como tú decías, no tiene la experiencia. Kast y Matei han sido candidatos presidenciales, han jugado roles importantes en la política chilena, y en ese sentido creo que Janet Jara jugó un buen papel. Creo que mezcló bien el liderazgo, carisma,
con también, ¿no es cierto?, un estilo de proximidad. Recordemos que las elecciones también tienen que ver con eso, con atributos blandos. No es lo único, por cierto, como dice Miguel Ángel, en algún momento van a tener que aparecer los otros atributos, pero evidentemente ella tiene un manejo que le permite también enfrentar adecuadamente lo que viene hacia adelante, ¿no? ¿Reconfirmó que es una candidata formidable, como dicen muchos analistas? Me parece que es una candidata que tiene un activo que es muy escaso en la historia de estos últimos 35 años, que es el carisma. Y eso ya lo utiliza como su forma de enfrentar una contienda hoy día que se va a repetir probablemente en los debates presidenciales cuando tengamos la papeleta completa, que es una Jara bastante más sola, enfrentando de alguna manera, ¿no es cierto?, diferentes dardos, diferentes preguntas desde muchos candidatos. Hoy día vimos 2 contra 1, pero a Jara le va a ocurrir eso durante los próximos 4 meses. Y la forma que tiene ella para salir de esos momentos complejos es un poco el humor, la cercanía, como decía Marco, y me parece que si no complementa aquello con ideas de fondo y amplitud que lo intentó instalar al principio, va a estar en problemas. Y si es tan buena candidata, ¿por qué le ha costado tanto a Janet Jara conformar equipo? Se ha criticado durante toda la semana que está muy sola, que no tiene voceros, que no tiene buena compañía todavía. Sí, lo que pasa es que no es un problema técnico, sino que evidentemente es un problema político. Recordemos que el oficialismo hoy día partió siendo un pacto electoral, luego fue una coalición de gobierno. Eso es hoy día una coalición de gobierno, que es distinto a ser una alianza política, ¿no? Y ella evidentemente tiene que ser capaz de construir o avanzar a esa idea de ser una alianza política, es decir, ir más allá, ¿no es cierto?, del Partido Comunista, transversalidad, y evidentemente ese es un espacio de negociación en donde ella me imagino que está muy tironeada, ¿no es cierto?, como suele ser con los candidatos presidenciales. De alguna manera creo que ella está, de todas maneras, construyendo, está tejiendo poco a poco este desafío de tener un comando, de cerrar sobre todo el tema de la negociación parlamentaria, porque aquí esto está cruzado, ¿no?, con cómo se resuelve el tema del plazo del 18 de agosto. Estamos a menos de un mes, por lo tanto, ¿cómo se resuelve ese tema? Entonces, ella está justamente en esa dinámica que no es fácil, ¿no? Tiene un partido que es hegemónico hoy día, el Partido Comunista, ¿no es cierto?, tiene un peso muy importante, especialmente con la elección de ella como ganadora de la primaria del oficialismo, y eso evidentemente también le genera una tensión, no podemos desconocer ese elemento. Entonces yo creo que ella está lidiando con eso. Probablemente los otros candidatos tampoco que tengan resuelto esto. Hemos visto que, por ejemplo, Evelyn Matei tuvo 11 voceros, sí. Después ahora tiene una vocera, acaba de cambiar a su jefa o la encargada de los contenidos digitales, ¿no es cierto? Entonces, están en los reacomodos, diría yo, normales de la previa a la inscripción de las candidaturas formalmente, que es el 18 de agosto. ¿Coincides con esto que es normal no tener a esta altura un vocero? Porque para muchos se ve muy solo hoy día Janet Jara. No es normal, pero es parte del dilema estratégico de Jara. ¿Y ese brazo derecho quién debería ser? Exactamente, o sea, tenemos el único antecedente de que Landerretz dijo que no se unía a la campaña, que Izaguirre dijo que estaba dedicado, ¿no es cierto?, más al mundo académico, que Carmona, que fue su jefe programático, se pasó al costado. Y la pregunta es con quién articula Jara la capacidad de equipo amplio. Yo creo que el sábado vamos a tener una prueba de fuego que frente a lo que ocurre en la ADC. Jara tiene una oportunidad, que es mostrarle a la ciudadanía chilena que su figura es capaz de ir más allá de la coalición que logró armar el presidente Boric. Y eso no es un punto menor, pero además tiene otro problema. Si en este momento Jara no sale en bloque con personas de los 8 partidos que estuvieron en la primaria, ¿cuál es la dificultad que va a tener? En la mesa, como bien decía Marco, de negociación de la lista parlamentaria, salir con 2 PPD va a ser de alguna manera un salvavidas a una socialdemocracia que quedó en un estado bastante de knockout después de la primaria del 29 de junio. Y en eso tiene que tener mucho cuidado Jara, porque cualquier señal que dé durante las siguientes 3 semanas de quiénes son su equipo de campaña se va a tomar como una señal de hacia dónde va la coalición. ¿Le conviene hacer mano a los del Partido Comunista del Frente Amplio, donde imagino que tiene gente más dispuesta a unirse a ella, o va a tener que buscar vasocomunicantes más amplios para poder dar una imagen que supere el 26% en las encuestas y el 30% leal al presidente Boric? ¿La ven estancada en su candidatura? Porque en la encuesta CADEM del domingo está empatada con Kast con 27% y para muchos tocó techo. Otros dicen, no, esto es normal en una campaña presidencial. No, el efecto expansivo de la primaria, ¿no es cierto?, que la posicionó como
como una triunfadora en toda la línea, sí, por paliza. Evidentemente comienza a disminuir, esto es lo que se llama el efecto espuma, ¿no es cierto? Que transcurrido, ya han pasado, exactamente, va a ser casi un mes, que logró ella capitalizar esa conversación política, porque lo que generó la primaria fue una conversación, se hablaba de Jara, de su liderazgo, de su estilo, y por lo tanto eso se traduce, ¿no es cierto?, en clima de opinión que recogen las encuestas, y eso es lo que ella ha capitalizado hasta ahora. Ella tiene que ahora, ¿no es cierto?, en su diseño de campaña, ver cómo logra transversalizar su candidatura. Como decía Miguel Ángel, necesita salir del cerco que le podría imponer el sector más de la izquierda del Frente Amplio y del Partido Comunista. Tiene que de alguna manera moverse hacia la búsqueda del electorado moderado, gradualista, ¿no? Y para eso tiene que hacer de ahora en adelante un trabajo técnicamente que es de campaña, ¿no es cierto? Estructurar una campaña, definir las estrategias para los distintos públicos objetivos. Recordemos que estamos hablando de un electorado que es bien diverso y por lo tanto no se le puede hablar con un solo discurso. Yo creo que está en esa etapa, pero no observa un estancamiento de su candidatura, sino que lo que vemos es que se comienzan, ¿no es cierto?, de alguna manera los niveles de apoyo, digamos, la conversación política tiende a tomar su cauce después del proceso de las primarias. Si el sábado Janet Jara abrocha a la Democracia Cristiana apoyándola ya formalmente como partido, ¿qué consecuencias tiene eso para la candidatura y también para el partido? Porque se van a gatillar renuncias nada menos que la del presidente. Para la Democracia Cristiana es una situación compleja, la verdad. O sea, hemos visto en todas las regiones del país, en Coquimbo, en Biobío, los presidentes regionales están apuntando a la supervivencia electoral. Ahora, no es noticia para nadie que la DC viene perdiendo capacidad electoral en los últimos 20 años. O sea, desde el 97, que pierde 700.000 votos para adelante, se ha reducido a su mínima expresión. Y me parece que si el sábado el comité de la DC decide apoyar a Jara, va a ser básicamente el último, ¿no es cierto?, pedazo de un ataúd ideológico. Porque la DC, desde su formación en el 57, siempre se planteó como un partido que era una alternativa al sistema que hoy en día representa a Janet Jara. Y eso es algo complejo, porque cuando uno mira las declaraciones, Erika Edo, por ejemplo, del Distrito 20. Que está cuadrado con ella desde el baile aquel. ¿Cuál es la justificación? Vamos a extinguirnos electoralmente si no hacemos este pacto, dejando de lado el principio del partido. Y eso es bastante complejo, porque las diferencias del Partido Comunista a la Democracia Cristiana las conocemos no solamente por las últimas declaraciones, las vimos al final del gobierno de la presidenta Bachelet en su segunda versión. Me parece que puede ser un punto político relevante para Jara. Eso sin ninguna duda. ¿Pero podría gatillar renuncia al interior de la ADC de los que van quedando, que todavía están en una línea media, por ejemplo, el expresidente Eduardo Ferro Tagle? Mira, me parece que el presidente Eduardo Ferro Tagle no va a renunciar por su historia familiar con la ADC. Pero me parece bastante poco probable, con el tono que ha tomado en los últimos años, que vaya a sumarse con una sonrisa a apoyar a Janet Jara. Pero es que la pregunta es, ¿qué es lo que le queda a la ADC? El camino propio, ¿no es cierto? Como ya lo hicieron con Carolina Goich hace 4 años atrás, resultó en un fracaso presidencial y también parlamentario. Evidentemente que es un partido que está en su etapa de declive, pero el Partido Radical, por ejemplo, sigue manteniéndose a pesar, ¿no es cierto?, de la situación que atraviesa. Efectivamente, la ADC tiene una compleja decisión en la Junta Nacional. Magallanes, ¿no es cierto?, es uno de los pocos consejos regionales que ha apoyado, ¿no es cierto?, tiene un voto político, suscribir la candidatura de Janet Jara. Entonces, el problema que tiene la Democracia Cristiana es que la pregunta es ¿cuál es la alternativa? ¿No es cierto? Y eso es lo que complica. ¿Pero no apoyar a Jara es apoyar a Kast, como dijo Paulina Bodanovich esta semana? No creo. Hay 3 pasos entre medio. Sí, claro, hay otro, desde digamos, la libertad de acción, ¿no?, que podría ser un escenario, ¿no? El problema es que cómo controlas la libertad de acción. Digamos, fórmulas que lleven, ¿no es cierto?, al desmembramiento del partido, como está ocurriendo, ¿no es cierto?, con algunas figuras que han señalado lo que tú decías, Davo, respecto de dejar la Democracia Cristiana, ¿no? El propio presidente, el diputado Undurraga, ha dicho que si se aprobara esto, él tendría que dejar a lo menos la presidencia del partido. Sí, entonces, ha tratado infructuosamente separarse de ese camino. Lleva 4 meses en esa travesía y no ha tenido buenos resultados. Si la DC finalmente termina apoyando a Janet Jara, ¿ella es la que va a decidir la lista parlamentaria? Yo creo que sí. Yo creo que ella está asumiendo un rol muy influyente, es decir, no solo ser la candidata presidencial, sino que también ser líder de la coalición, cosa que no es fácil, ¿no? A los candidatos presidenciales les cuesta
meterse, ¿no es cierto?, en las decisiones internas de los partidos. Piñera, por ejemplo, era muy influyente en las decisiones, ¿no es cierto?, se metía. Probablemente también Janet Jara, de todas maneras, que tiene carácter, ¿no?, que tiene además una experiencia política en todo lo que tiene que ver, digamos, este tipo de decisiones, probablemente sí va a jugar un rol decisivo en cómo se estructura la lista, porque todavía la discusión es si se va a competir en una lista o en dos listas, eso no está totalmente cerrado. Ya. Miguel Ángel, y al otro lado, en la derecha, ¿ves algún atisbo de unidad entre las derechas de nuestro país o ahí es más irreconciliable la posición que el oficialismo? Es muy difícil, la verdad. Ya. O sea, ¿no ves ningún atisbo de que se den la mano y que hay haya que una ponerlo sola en probabilidades, lista? hay 99,9% de probabilidades de que vayan separados, a pesar de que parece que tienen conciencia hoy en día de lo que significa. Lo que pasa es que hay dos proyectos, esto es parecido a lo que pasó con el Frente Amplio contra la nueva mayoría, de alguna manera. Hay una lucha por la hegemonía del sector. Y en eso el Partido Republicano probablemente está pensando más allá de 4 años, está pensando en 8 años, en 12 años. El Partido Nacional Libertario también tiene una figura, Johannes Kaiser, con una estructura de partido bien personalista y viene en una misión distinta. Entonces me parece que es muy difícil que logren aunar fuerza en esto, a pesar de que eso pueda significar, como lo hemos visto en diferentes simulaciones, uno mira los datos y no hay por dónde, si van separados, logren ganarle una lista unificada a la izquierda. A pesar de que puede ser con un 30% de tope, porque el sistema electoral premia mucho la unidad, dada la configuración que tiene. Ya. Ahora, de ahí a que el día 17 de la noche vamos a tener una sorpresa, me parece que es muy requete contra complicado dado que llegue a pasar. Si no hay unidad, ¿puede haber omisión de los partidos de derecha? ¿Puede ser esa la señal de cariño entre las dos derechas? Sí, y es de alguna manera lo que se desprende de una carta que fue publicada, ¿no es cierto?, una inserción pagada, ¿no es cierto?, en un medio de circulación nacional, que ahora se ha ampliado porque la subieron a otra plataforma en donde ya iban cerca de 1000 personas adhiriendo a esa carta que plantea justamente este tema que tú dices respecto de la unidad. Pero la pregunta es, ¿en qué consiste la unidad? ¿Cierto? ¿Consiste la unidad en que uno de estos dos candidatos, Kast o Matei, deponga su opción? No lo dice con claridad el texto, ¿no? Pero también vuelve a instalar sobre la mesa esta idea, ¿no es cierto?, de actores que comienzan a influir en las decisiones de la derecha, como ha pasado históricamente. Andrea Alamán acuñó esa famosa frase de los poderes fácticos, ¿no es cierto?, que hoy día en esta carta un sociólogo llamado Antonio Cortés Terci hablaba de los circuitos extrainstitucionales del poder para referirse justamente a cómo hay actores que de alguna manera, no siendo los políticos, influyen en las decisiones políticas. Aquí en la derecha está esa discusión todavía instalada. Esta carta que ha pasado un poco desapercibida, pero yo creo que tiene una profundidad que no la hemos todavía tomado con cierta profundidad, diría yo, ¿no? Lo que está pasando con esa señal que estamos viendo en esa manifestación. Ya. ¿Y la parlamentaria de la derecha la van a definir los presidentes de los partidos de derecha o eventualmente podrían requerir la opinión de Evelyn Matei, de José Antonio Kast, de Johannes Kaiser, que son los líderes de algunas derechas? Uno esperaría que los líderes presidenciales se sentaran en la mesa a buscar al menos pactos para el Senado. O sea, la verdad, porque en el Senado sí la situación es compleja para la oposición. Si no tienen acuerdos tácitos, van a tener probablemente una derrota que después van a sufrir si llegan al gobierno en marzo. En las regiones binominales, sobre todo, las llamadas binominales, que son aquellas que eligen 2 senadores. Por ejemplo, Arica Parinacota, ¿no? Por ponerte un caso. Si se uniera, como se ha planteado, Vlado Mirosevich, el diputado Mirosevich, con el senador José Miguel Insulza, y ambos compitieran en dupla, es una dupla bien competitiva que podría llegar a doblar, ¿cierto? O sacar sobre el 50% de los votos y con eso llevarse los 2 cupos. Entonces, ese es el riesgo que hay cuando tú no logras o arriesgas en una elección, como decía Miguel Ángel, de estas regiones binominales, porque está Arica Parinacota, está Tarapacá, está Atacama, ¿no es cierto? Atacama, está y Aysén, ¿no? que eligen 2 senadores. Entonces, ahí hay un riesgo. Dejemos la política electoral por un instante porque quiero preguntarles por lo que ha sido el tema de esta última semana, que es el caso del sicario, con todo el desorden, que todavía no sabemos bien qué es lo que ocurrió. ¿Cómo se está viendo afectada la institucionalidad del país? Vimos hace unos días que el ministro de Justicia responsabilizó en parte al Poder Judicial. Hoy día vimos que desde el Senado de la República también responsabilizaron al Poder Judicial y vemos un triunvirato entre poderes del Estado que no están cuajando bien. ¿Cómo puede afectar esto a la República, a la convivencia de los 3 poderes del Estado? Fíjate, Davor, que yo diría que aquí se produce una paradoja, porque el crimen organizado, que es el que está actuando, ¿no es cierto?, está siendo enfrentada
por un Estado que lo hace de manera desorganizada, ¿no es cierto?, desarticulada, desestructurada. Por un lado la Fiscalía, el Ministerio Público, por otro lado los tribunales, las policías, el Ministerio de Seguridad. Entonces la acción del Estado, en general, en este caso del sicario, pero me refiero a toda la lógica de enfrentar el crimen organizado, se hace de manera desorganizada. Y aquí tenemos un problema como Estado, no es solamente un problema del gobierno, es el Estado el que no está entregando una respuesta organizada para enfrentar una estructura criminal, ¿no es cierto?, que está actuando organizadamente, ¿no es cierto? Tienen logística, usan tecnología, ¿no es cierto? Han infiltrado probablemente poderes del Estado, eso no hay que descartarlo. Y de alguna manera, ¿no es cierto?, creo que en ese sentido el Estado está al debe, ¿no es cierto?, y está mostrando que no está teniendo, lo decía el gobernador de Arica, ayer lo entrevisté, decía que entran Paco, como Pedro ¿cierto? por su casa. Exactamente, bueno, Y salen todo el día. eso te demuestra que él hablaba de un Estado un poco fallido. Desde el punto de vista de la seguridad, ¿no es cierto?, y migratoria, a eso se refería él. Y creo que de alguna manera no deja de tener razón porque la respuesta del Estado está siendo una respuesta desorganizada. Miguel Ángel, ¿cómo afecta esta pugna entre los tres poderes del Estado? No hay ninguno que esté en la misma línea. Es probablemente lo más grave que nos está pasando institucionalmente en Chile en este momento. Y aquí hay varios elementos, además de la seguidilla de errores, de registro, de envío, ¿no es cierto?, de por un lado o por otro. La verdad es que se estén tirando la pelota en el buen chileno de un lado a otro no es una solución ni están dando un camino de acción futuro. Cada día que perdemos en esto es un problema. Y me parece que el ministro Gajardo, por ejemplo, está en fragancia de básicamente no tener un camino de acción propio para enfrentar aquello. Porque al final del día, ¿quién es en un sistema presidencial el enviado a poder corregir este sistema a través de leyes? Va a ser el Ejecutivo, el presidente y sus ministros. Y eso no lo estamos viendo. Y ojo, aquí hay algo que es muy relevante. Una vez que se instala, como decía Marco, las redes de crimen organizado, son muy difíciles sacarlos por métodos institucionales sin un sufrimiento mayor. Y estamos viendo que, por ejemplo, en el norte lleva 1 año de atraso el paso. El paso Chacayuta. Así es. 1 año de atraso. Y eso significa efectivamente que las personas esperan cambio de turno en las noches para poder pasar a Chile. O esperar un policía peruano que los deje hagan vista gorda. Fíjate que un elemento de inacción del Estado es verdad. Un Estado fallido, ausente. Pero la pregunta es, ¿quién en este sistema democrático que hemos construido tiene la responsabilidad de poner el cascabel al gato y llevar leyes para adelante? Y ese es el gobierno. Y a pesar de que lo que pasó, ¿no es cierto?, en el Congreso con la comisión, que dijeron que no venía nunca al Poder Judicial, eso no ayuda. Y como no ayuda, ahí uno espera que el presidente de la República tenga un rol más activo para convocar a los poderes del Estado a encontrar una solución, porque cada día que perdemos es un día donde el crimen organizado sigue ampliándose, además, en los sectores más vulnerables del país, como demuestran todas las investigaciones comparadas internacionales. ¿Y la estrategia de la moneda en este caso del sicario es la correcta? El presidente ha sido bien cauteloso. Sí, yo creo que de alguna manera no ha tenido la capacidad el gobierno y la estrategia comunicacional de poner todos los elementos sobre la mesa, porque evidentemente está probablemente superada, ¿no? Superada en términos de los hechos. Efectivamente, el gobierno intenta conducir institucionalmente este proceso, pero evidentemente hay un problema con las instituciones, están todas seriamente cuestionadas, ¿no es cierto? Los tribunales, el Parlamento, el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, de alguna manera, ¿no es cierto?, a propósito del tema del tráfico. De los narcos. Claro. Entonces, en cierta manera, esta crisis institucional es una situación que al gobierno, a este y a otro, creo yo, también, lo superaría en términos de capacidad de una respuesta que la gente espera, ¿no? Porque uno puede dar muchas respuestas, pero aquí hay una respuesta que la gente espera, un resultado que la gente espera y que no se está observando. ¿Ves salida de este conflicto entre los poderes del Estado, entre las instituciones en el corto plazo? Me parece que lamentablemente el incentivo electoral de corto plazo no va a permitir el primer paso de esto, que es transparentar el estado actual de la situación. Cuando el fiscal Valencia dice que se detuvo 2 veces, ¿no es cierto?, a este sicario, y que por problemas de registro quedamos sin, ¿no es cierto?, las huellas dactilares, estamos diciendo que el sistema operativo, ya que es electrónico, de Chile no está funcionando. Y lo primero que hay que decir es que esto no está funcionando, necesitamos armar una arquitectura nueva. O sea, la verdad es que Chile es un país pequeño, somos 18 millones de personas más o menos, según el último censo. O sea, cualquier empresa del mundo maneja datos
por miles de veces más de volumen que Chile. Nosotros estamos con problemas de un Estado del siglo XX, enfrentando personas que están capacitadas con toda la tecnología, la logística, la intervención en pleno siglo XXI. Me parece que mientras no se transparente la situación en que estamos, es muy difícil avanzar. Pero el incentivo electoral no va a permitir porque es un durísimo golpe a quien en este momento circunstancialmente está a cargo del Estado, pero que también es encargado de avanzar en modernización de muchos elementos más allá de un simple error de registro. Lo paradojal de ahora es que la PDI detuvo a este delincuente, ¿no? Sí. Lo puso en manos de quien debía llevar adelante el proceso, y ahí es donde la policía hizo la pega, en el fondo. hizo la pega, por eso digo, y debe haber una decepción también muy importante, porque los policías están haciendo su trabajo y aquí es donde se produce, ¿no es cierto?, el corte que hace que efectivamente, ¿no es cierto?, no se esté concretando y consiguiendo el resultado esperado. Entonces ahí tenemos un problema frente a la opinión pública. Marco Moreno y Miguel Ángel Fernández, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, cada martes. Que les vaya muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Estamos terminando una jornada de martes que ha sido muy política, con este primer cara a cara entre los principales candidatos presidenciales, por lo menos así lo dicen las encuestas que hemos conocido. Queremos analizar esta semana política, lo que está pasando en el Parlamento también, y para eso vamos a tomar contacto con Tomás Hirsch, diputado de la República, además presidente de Acción Humanista. ¿Cómo le va, Tomás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Davor? Buenas noches. Muy bien, aquí estuvimos toda la mañana monitoreando lo que pasaba ahí en Frutillar con este debate. ¿Cómo vio a su candidata? ¿Cómo vio a Janet Jara hoy día en la mañana? La vi muy bien, la vi muy conectada con la gente, que creo que uno de sus atributos y sus virtudes más importantes, la capacidad de comunicarse, de conectar con la gente, de no estar buscando poses especiales, sino que transmitir lo que es su mirada respecto del país, lo que es su mirada respecto de los temas prioritarios. Creo que marcó muy bien las prioridades de la campaña y del proyecto en materia de seguridad, en materia de desarrollo, en materia de economía y, por cierto, también en lo que significa el importante aporte y desarrollo de las regiones. Creo que fue un buen debate que además estuvo entretenido. Sí. Tuvo ahí varios puntos ahí de discusión entre distintos candidatos, salieron incluso algunas bromas, así que me pareció un buen primer debate que augura una buena campaña. ¿Ya le pone nota a Janet Jara hoy día? Le pongo muy buena nota, pero claro, la recomendación viene de cerca, pero creo que en general la gente le puso buena nota. Estuve mirando en las redes, mucha gente que me dio la impresión que no son de un comando, de un equipo, y que la evaluó muy positivamente. Yo creo que fue una muy buena participación la que tuvo. Ya, diputado, ¿y cómo evalúa el tono de este primer cara a cara? Porque era muy esperado el primer debate entre dos candidatos de derecha, Janet Jara. Para muchos lo que pasó hoy día puede marcar el tono de próximos debates que eventualmente va a haber de aquí al mes de noviembre. A ver, todos sabemos que una campaña presidencial son intensas, son con discusión, son con debate, pero yo creo que este tuvo espacio para presentar temas. Creo que las preguntas que se hicieron también marcaban las diferencias importantes que hay entre las miradas de los distintos candidatos. Creo que Janet Jara mostró la capacidad de poner los temas arriba de la mesa con preguntas que le hizo sobre todo a José Antonio Kast respecto a cuáles habían sido sus aportes como diputado en términos de apoyar la industria del salmón, industria que es tremendamente relevante, importante. Creo que despejó también dudas, incluso con la broma que hizo al final respecto a que, mira, aquí no va a haber expropiación, pero que también refleja una gran verdad, que es temores que han tratado de instalar algunos, fake news, que no tienen nada que ver con lo que es la propuesta programática que se está construyendo en el comando, que es un comando que, como bien sabemos, una campaña que agrupa a diversos partidos que hoy día además participamos del gobierno, y esperamos también otras fuerzas políticas y sociales. Ya, ¿y cuánto le va a afectar el hecho de haber sido la ministra del Trabajo del presidente Gabriel Boric? Porque José Antonio Kast repitió en varias oportunidades que era la ministra del Trabajo del gobierno, e incluso le dijo que era la ministra del Desempleo, condiciéndolo con las cifras que hemos conocido de un alto desempleo en Chile, que está en 8.9 y sobre el 10% en lo que es el segmento de mujeres. Yo creo que la gente hoy día en Chile valora profundamente lo que Janet Jara hizo como ministra del Trabajo, y lo primero que responde la gente cuando se le pregunta sobre lo que ha sido este gobierno, hablan de las 40 horas que van a significar más tiempo para los hombres y mujeres de trabajo, para estar con sus familias, para poder estar con sus hijos, para poder tener otras actividades. La gente responde que experimenta que el salario mínimo ha aumentado como nunca desde el retorno a la democracia, y que eso le va a permitir también tener una mejor calidad de vida.
La gente responde que la reforma al sistema de pensiones, siendo todavía parcial y necesitando todavía mejorar más aún, va a implicar, y la gente ya lo sabe, una mejora en sus pensiones después de aportarle al país 30 o 40 años de esfuerzo y de trabajo. Creo que la gente ha sabido reconocer el trabajo, el aporte y la capacidad de diálogo que ha tenido Janet Jara como ministra del Trabajo. Y por cierto, que hay una preocupación con el desempleo. Yo estuve hoy día reunido con el ministro Bocardo, que está trabajando intensamente en torno al tema. Sabemos que este es un tema multisectorial que tiene que ver con muchas otras áreas, pero hay una preocupación del gobierno por un tema que sin duda preocupa y que probablemente pasada esta estacionalidad vamos a empezar a ver ya en agosto, en septiembre, mejores cifras. Ya, ¿y qué ajustes le haría al próximo debate a Janet Jara en su vocería? Porque hoy día eran 2 contra 1 y probablemente en los próximos debates donde se incluya a los demás candidatos van a ser 4, 5 o hasta 6 contra 1, ya que ella es la candidata de un montón de partidos que agrupan el oficialismo. Bueno, eso te demuestra que Janet Jara vale por 2, 3, 4 o 5 candidatos de la derecha y la extrema derecha en nuestro país. No, yo no estoy para hacerle recomendaciones a Janet, creo que ella Pero se usted fue maneja candidato muy presidencial bien. también, pues. Sí, sin duda, pero son distintos momentos, fueron ya hace 20 años. Creo que Janet tiene una tremenda experiencia, tal como ella lo ha dicho, llegó a ser candidata sin habérselo propuesto ella en su vida, sin embargo está totalmente preparada. De verdad, creo que lo que tenemos que hacer nosotros es seguir trabajando, configurar bien el comando, completar el programa de gobierno, desplegarnos territorialmente, y hay una idea que ha surgido desde Janet misma, que es que haya mucha iniciativa, mucha actividad descentralizada, que pueda la misma gente organizar sus propios comandos en distintos lugares y generar sus propias actividades. Creo que esto tiene que ser poco centralizado, poco controlado desde Santiago, y justamente que este primer debate se haya dado en regiones me parece que es una señal muy significativa. ¿Qué tan importante si el sábado logra aprovechar el apoyo de la democracia cristiana? ¿Es relevante para esta campaña? Por supuesto que es relevante, creo que es muy importante, pero al mismo tiempo hay que saber respetar los tiempos de la democracia cristiana. Cada partido tiene su dinámica interna, tiene sus procesos. Yo estuve hoy día conversando también con el presidente de la democracia cristiana, con Alberto Undurraga, y él mismo nos ha planteado con total transparencia que tienen distintas posiciones, él mismo tiene una visión diferente. Han planteado la posibilidad algunos de apoyar la candidatura de Janet Jara, otros han hablado de una presidencia. Por cierto, ninguno de ellos está planteando apoyar a candidatas o candidatos de la derecha. Así es que vamos a esperar al sábado y todos confiamos en que la democracia cristiana va a estar en esta campaña, va a estar apoyando con la fuerza, la historia y la capacidad que tiene. Ya, pero usted coincide con el Partido Socialista de que si no apoya a la democracia cristiana a Janet Jara, ¿están apoyando a José Antonio Kast indirectamente? No, yo no coincido con esa apreciación. Yo creo que hay que ser muy respetuoso de cada partido. Todos los partidos tenemos la autonomía, la independencia y la capacidad suficiente para tomar nuestras decisiones. Y yo en ese sentido puedo tener diferencias con un partido o con otro, pero sé también respetar los procesos, los tiempos y las decisiones que cada uno toma. Ya, y usted que está en el núcleo ahí duro de la candidata Jara, si suman a la democracia cristiana, ¿cuántos cupos le van a corresponder en la negociación parlamentaria? Porque para muchos el trasfondo de todo es eso, los cupos parlamentarios, sobre todo en la Cámara de Diputados. No, yo creo que esta no es una transacción de cupos por apoyo, y tampoco lo han planteado así desde el Partido Demócrata Cristiano. Creo que es un partido serio, un partido con historia, un partido responsable que no está aquí en una transacción comercial de cupos. El tema de los cupos, de hecho, no pasa por el comando presidencial. Son dos instancias separadas. Me parece correcto que eso sea así. Estamos todos aspirando a tener una lista única. Sabemos que no es fácil. Nosotros mismos desde Acción Humanista hemos planteado que eso es posible única y exclusivamente en la medida que se garantice la posibilidad de cada uno de los partidos de poder tener su legalidad, su desarrollo y su crecimiento en distintas regiones del país. Ya. Diputado, usted ha apoyado a Janet Jara desde la hora prima, viene de ahí desde la campaña de primaria, fue de los primeros en que cruzó el charco con su partido para poder apoyarla. Hoy día en esta segunda parte, ya como candidata del oficialismo, ¿por qué le ha costado tanto a ella rodearse de voceros, de gente de confianza, tener manos derechas para afrontar la campaña? Yo no creo que le ha costado. Pero Yo creo que ella... no hay ninguno que podamos ver. Está bien, pero te voy a dar mi A ver. impresión al respecto. Y no hablo aquí por Janet Jara, yo no soy en ese sentido al que le corresponda hablar por ella. Ella ha sido muy clara por lo demás.
Lo que yo sí te puedo decir es que cuando tú pasas de una primaria a una primera vuelta, cuando para esa primera vuelta se suman nuevas fuerzas políticas, en este caso al menos otros 6 partidos políticos con los cuales tú competiste en la primaria, evidentemente es un nuevo momento de proceso y por lo tanto tú tienes que reorganizar equipos. De hecho, te digo desde ya, Janet Jara nos planteó también que nosotros que fuimos voceros para la primaria, ese es un tema que está hoy día siendo evaluado como comando. ¿Quiénes van a ser las voceras, los voceros? ¿Quiénes van a estar en los distintos equipos? ¿Quiénes van a tener las distintas tareas? A mí me parece que eso es razonable. Uno puede tener apuros, y yo lo he escuchado en los medios y también en algunos partidos. Yo no comparto eso. Yo creo que es importante armar buenos equipos con los hombres y mujeres adecuadas para cada una de las tareas y no estar después sobre la marcha cambiando, como hemos visto que le ha pasado a la candidata de la derecha, que me parece que es una situación que uno evidentemente no la quiere en una campaña. Acá se requiere ver cómo se trabaja en conjunto, insisto, entre 8 o 9 partidos, con organizaciones sociales, con el mundo de los independientes. Bueno, está bien, si nos tomamos julio para esa tarea, la campaña misma todos sabemos que comienza en agosto e incluso buena parte de ella comienza en septiembre. Así que me parece que estamos muy a tiempo para trabajar bien el armado del equipo y luego irnos con todo hacia la campaña. Pero Janet no ha dejado de estar activa. Ya ves que hoy día mismo, tal como hemos estado diciendo, estuvo en este debate que se realizó allá En en el sur. Frutillar. No, y además En esta Frutillar. primera, en prácticamente todas las encuestas que hemos conocido, la CADEM del día domingo le daba un 27%, que es la muestra primera, pero muchos dicen que paró de crecer, que ya tocó techo con este halo que da el haber ganado la primaria por paliza por más del 60%. ¿Usted coincide con esa apreciación que han hecho algunos analistas en esta Oye, jornada? está bien que en Chile nos hayamos puesto así absolutamente fanáticos y entusiastas con las encuestas y tenemos encuestas todas las semanas, 3 encuestas creo que sale cada domingo, si no me equivoco, más otras que salen una vez al mes, pero de ahí a decir que porque creció fuertemente después de la primaria, ganar la primaria, y en una semana mantiene ese alto nivel en primer lugar, decir que se estancó, a mí me parece que es un poquito apresurado por parte de algunos sectores. No, yo veo una campaña que está muy bien aspectada, una candidata que está muy firme y no estamos mirando nosotros si cada semana sube un punto, sube 2 puntos, baja uno. Hoy día está en primer lugar, pero ni siquiera nos encandilamos con eso. Nosotros creemos que acá lo fundamental es seguir trabajando intensamente, convocando, dando a conocer las miradas, escuchando. A mí me parece que algo muy destacable de nuestra candidata es la capacidad que tiene de escuchar, de recoger miradas, visiones, propuestas y en base a eso ir construyendo también lo que es la visión de país que tenemos hacia el futuro. Así es que no me parece que tenga ninguna relevancia, te lo digo con toda franqueza, que se baje un punto, se suba un punto. Lo que está claro es que hay una tendencia de un apoyo importante hacia la candidatura de Janet Jara, aun cuando es candidata del conjunto desde hace 3 semanas, si no me equivoco, 3 semanas y 2 días, para ser bien exacto. Mientras que tenemos otros candidatos y candidatas que están corriendo hace, ¿qué? 1 año, 3 años, 7 años y más, incluso en algunos casos. Diputado, lo quiero llevar a otro tema. Usted es diputado de la República por la región metropolitana. Hoy el país se ha impactado con esta muerte de una niña de tan solo 7 años en la comuna de La Granja, que murió junto a su padre con más de 75 balazos en contra de ese vehículo. ¿Qué es lo que está pasando en Chile? ¿Cómo salimos de esto? ¿Cuál es el punto de inflexión para que no nos espantemos cada cierto tiempo con la muerte de un niño en medio de una balacera? Está pasando lo que lamentablemente ha ido pasando en muchos países, sobre todo en nuestra región latinoamericana, que hay bandas criminales que están tomándose ciertos sectores. Y yo coincido con cuando se dice, no es que hayan poblaciones violentas, sino que hay poblaciones y sectores que están siendo violentados, profundamente violentados y están siendo tomados por bandas de narcotraficantes, por bandas internacionales o multinacionales a estas alturas, lo cual es tremendamente grave. Lo que vimos hoy día, la verdad es que es una situación que parte el alma. O sea, ya cuando tenemos niños y niñas que no pueden salir ni siquiera de sus casas, que corren riesgo incluso en sus propias casas, calles o barrios, estamos ante situaciones gravísimas. Yo creo que esto es una situación que no se la puede tomar o aprovechar desde un punto de vista político de un bando o del otro, sino que tenemos que ser capaces de trabajar colectivamente y en conjunto, sin diferencias políticas. Acá creo que hay que tener mano dura con la delincuencia, con lo que significa, pero no basta con mano dura. Acá hay que trabajar mucho más integralmente. ¿Y sabes lo que pasa? Cuando nosotros
y digo en el caso de los humanistas, venimos diciendo desde hace mucho tiempo, hay que entender la raíz de los problemas, hay que dar respuestas mucho más estructurales, integrales. Nos dicen, bueno, pero no sea utópico, no se quede en eso, tenemos que ver cuál es la respuesta hoy día. No, es que acá hay problemas serios, acá hay problemas profundos, acá hay temas que tienen que ver con la construcción de los barrios, de las ciudades. Yo hoy día presenté un proyecto de reforma constitucional por el derecho a la vivienda y por el derecho a una ciudad digna, habitable. Esos son problemas muy de fondo y me dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver con la delincuencia? Tiene que ver cuando no hay espacio para los jóvenes, tiene que ver cuando los sistemas de educación no entregan todos los elementos que se requieren, tiene que ver cuando el trabajo juvenil es una carencia importante o muy mal pagada. Bueno, todo eso va atrayendo. Y también Diputado. tenemos que dar otro tipo de respuesta. Déjame una idea más solamente. Yo creo que mientras no ataquemos al narco donde más le duele, que es la ruta del dinero, los vamos a seguir teniendo activos. Yo no logro entender, de verdad te lo digo, Davor, no logro entender la resistencia que ponen algunos sectores de la derecha para que se pueda terminar con el secreto bancario que protege a estas bandas donde mueven cientos y miles de millones de pesos en una impunidad total. A mí me parece que si cortamos la ruta del dinero, como han hecho otros países, tenemos una de las claves fundamentales para ir desbaratando estas bandas. Ya. Diputado, bueno, el caso de la niña de solo 7 años es el caso que nos impacta hoy día, pero durante toda la semana prácticamente hemos estado hablando sobre el caso del sicario que vulneró un montón de organismos, poderes del Estado. Vemos que hay pugna además entre los poderes del Estado, acusaciones del Poder Ejecutivo acusando al Poder Judicial. Hoy día el Poder Legislativo también tuvo ahí un cruce con el Poder Judicial de nuestro país. Esta pugna de poderes, ¿cómo se soluciona? Porque muestran, claro, debilidad, falta de camino conjunto de los poderes del Estado, que son los que le dan la institucionalidad a la base de la República. En primer lugar, se soluciona saliendo de la pugna de poderes, porque me parece absurdo este compra huevo, estar viendo quién tiene la culpa, si el Poder Judicial, el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. Acá tenemos un problema serio, real. Acá tenemos un problema con las instituciones. Acá tenemos un problema que está afectando directamente a Gendarmería, que está afectando al Poder Judicial, que está afectando, ¿no es cierto?, también a la Fiscalía. Mira, cuando yo leo y nos enteramos todos que Fiscalía se entera que este sicario está libre, está prófugo, no, ni prófugo, que está libre, se entera porque la abogada llama a un fiscal. Y de ese, sí, me parece absolutamente insólito, ni siquiera hubo un circuito oficial para saber lo que estaba pasando. Cuando este hombre, ¿no es cierto?, recorre la ciudad hasta conectarse con probablemente la gente de su mismo mundo, le consiguen, me imagino yo, un taxi que lo lleva por, me parece, 2 millones, 2,5 millones de pesos, por lo que se sabe, hasta Iquique, de ahí continúa hasta Arica, de ahí pasa la frontera. Tenemos un problema serio y no se trata del compra huevo, cuál es la institución que está más mal que la otra. Tenemos un problema y tenemos que enfrentarlo en conjunto, desde un punto de vista legislativo, desde un punto de vista de los controles internos de Gendarmería, desde un punto de vista del manejo de la información por parte de Fiscalía, y aquí me parece que eso requiere un trabajo colectivo urgente y he visto al menos al ministro Cordero en esa actitud de buscar, trabajemos este tema y busquemos mejorar las condiciones institucionales de cada una de estas. Diputado, un último punto sobre su trabajo legislativo. Usted está ahí en la Comisión del Trabajo, se ha discutido ya en estas semanas el terminar con el tope de la indemnización, que hoy día es de 11 años cuando uno lo echan, puede haber trabajado 20 en una empresa, pero le pagan solamente 11 años. Esto ya fue aprobado en la Comisión del Trabajo. Ha habido críticas de parte sobre todo de la CPC que dicen que esto podría afectar la generación de empleo en un país donde el desempleo está muy alto. ¿Cómo ve esta discusión y también los puntos de vista que hay sobre ella? Efectivamente, estoy en la Comisión de Trabajo y soy uno de los coautores de este proyecto y lo presentamos porque creemos que de toda justicia que quien trabaja reciba una indemnización equivalente a los años que estuvo trabajando. Es decir, año trabajado, año pagado. ¿Por qué 11 años? Es totalmente arbitrario. Mira, durante la dictadura, o sea, partamos de más atrás, en Chile había indemnización sin límite. Eso es lo que había en nuestra historia. Durante la dictadura, así como se pusieron muchas leyes que afectaron al mundo de los trabajos, muchas, eh, ni hablar de la gente ya no sabe hoy día lo que era el PEM, el POJ y varias otras situaciones absolutamente humillantes para los trabajadores de Chile, se les redujo la indemnización por año de servicio a 5 años. A 5 años, que era una miseria.
Luego, al retornar la democracia, se cambió eso a 11 años. Yo pedí las actas de la discusión legislativa y la verdad es que no hay ninguna fundamentación para haberlo dejado en 11 años. Ni una. Si tú revisas las actas, no hay. No hay nada en la historia de la ley. Nosotros creemos que lo que es justo para un trabajador que aporta todo su esfuerzo, todo su empeño en la empresa en la que está, bueno, también es justo que en caso, estamos hablando en caso de que sea finiquitado, tenga una retribución correspondiente a cada año que trabajó. Ahora bien, esta situación no genera desempleo. Del total de los trabajadores y trabajadoras en Chile, en el sector privado, porque esto afecta al sector privado, que son alrededor de 4.800.000, solo el 16% tiene más de 11 años y 7 meses, y de ellos más de la mitad trabaja en las grandes empresas. No me van a decir que la grande empresa, por pagarle lo que le corresponde por indemnización a un trabajador en el finiquito, va a tener un serio problema o una falta de posibilidades de contratar gente. A mí me parece que es de toda justicia. Pero estamos disponibles, a pesar de todo esto que te digo, estamos disponibles en la Comisión de Trabajo para discutir el tema. Ahora viene la discusión en particular. Escuchar distintas miradas, incorporar indicaciones, buscar gradualidad, buscar que esto pueda partir tal vez por las grandes empresas y no por las pymes. En fin, hay muchos mecanismos que se pueden utilizar, pero creo que corresponde que quien le aporta lo mejor de su vida a la empresa tenga una indemnización adecuada en caso de ser finiquitado, así como uno lucha también para que hayan adecuadas pensiones para quien finalmente deja de trabajar. Bueno, seguiremos muy atentos a la discusión de ese proyecto y por supuesto también a la campaña presidencial que está muy entretenida, hay que decirlo, después de ver el debate esta mañana. Gracias, diputado Tomás Hitch, por acompañarnos en Vía Pública. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. 11 de la noche con 55 minutos, vamos a la pausa, nosotros enseguida estamos de regreso con más en Vía Pública aquí en Canal 24 Horas. 11 de la noche con 57 minutos, estamos poniéndole punto final a este día. Estamos a punto de llegar ya al término de esta jornada que comenzó con este debate presidencial que hemos comentado ahí en Frutillar, que estuvo entretenido con exposición de los candidatos y que hemos desmenuzado a lo largo de este Vía Pública con el panel de conversación y recién nomás con el diputado Tomás Hirsch. Pero hay más novedades políticas. Ponga atención a lo que les voy a mostrar ahora y que se publica en 24horas.cl, porque a eso de las 9:30 de la noche, vía comunicado, la Presidencia de la República comunicó la salida de la ministra Aysén Echeverry al cargo de ministra de Ciencias y además con decir que va a asumir Aldo Valle ese cargo. Va a ser, a contar de mañana, el nuevo ministro de Ciencias de nuestro país. La ministra Aysén Echeverry no deja el gobierno en todo caso. Recordemos que ella tuvo una performance como ministra vocera subrogante, reemplazando a Camila Vallejo durante prácticamente 6 meses y al parecer allí trazó tan buenas confianzas con el presidente Gabriel Boric que ahora la ha reclutado en un cargo al interior del Palacio de la Moneda como jefa estratégica, coordinándose con el llamado segundo piso y también con la jefatura de gabinete. Mañana vamos a tener más conocimiento sobre cuál va a ser los reales alcances que va a tener este cargo, pero lo cierto es que Aysén Echeverry deja el cargo como ministra de Estado, pero sigue al lado como brazo derecho del presidente Gabriel Boric. A esta hora Santiago está con 7 grados de temperatura. Mañana vamos a tener un día que va a tener una temperatura inferior a la que vivimos hoy día, donde la máxima anduvo por los 23 grados. Tuvimos un día bien primaveral en nuestra capital. El problema, usted lo tiene a la vista. Continúa la polución muy alta en Santiago y la lluvia que va a beneficiar probablemente a gran parte de la zona centro-sur del país a contar del día jueves. Por ahora no tiene presupuestado posarse sobre nuestra capital. Pero estamos despidiendo esta jornada con mucha pena, sobre todo para los que les gusta la música, porque Ozzy Osbourne, la leyenda, el llamado pionero del heavy metal, falleció hoy a los 76 años. Esto además a muy pocos días de su último espectáculo, donde compartió una vez más con los miembros originales de Black Sabbath y se despidió sin saberlo de sus miles de fanáticos. El cantante había dejado claro que aquella sería su despedida definitiva de los escenarios debido al deterioro de su salud, una situación que él mismo reveló en el año 2020 al hablar públicamente sobre su diagnóstico. A él le habían diagnosticado Parkinson. El retiro marcó el cierre de una carrera marcada por la resiliencia, la creatividad y también la singularidad que conocimos en él como un personaje del rock mundial. El príncipe de las tinieblas, con su personalidad extravagante en el escenario y su profunda conexión con los fanáticos del heavy metal, estuvo aquí en Chile varias veces a lo largo de su carrera,
y eso hoy día seguramente lo atesoran los miles de fanáticos. Estuvo con Black Sabbath, ¿cómo olvidarlo? También vino en solitario. De hecho, la última presentación en el Movistar Arena data del 7 de mayo del 2018. Hoy nos quedamos con el recuerdo, con la leyenda, con la música que es imperecedera e inmortal para este músico que tanto aportó y que tan querido es en todo el planeta. Despedimos esta Vía Pública, como siempre nos encontramos mañana muy tempranito en la mañana informativa. Que esté muy bien, buenas noches.